Muy bien, tengo el honor de presentar al pastor Luis Camps. Él es experto en resolución de conflictos y en la edificación y mantenimiento de las relaciones familiares. Él es pastor allí en Miami, me dicen, sí, Miami. En Florida. ¿Y cuánto le dan la bienvenida a él? Y gracias por venir a acompañarnos. Pero escuchen lo siguiente. Esta noche la temática es las dos caras de la paternidad activa. Importante, ¿cierto? Muy importante. Así que a compartir este tema con sus amigos allí en el canal de YouTube. Y mañana sábado a las 11 de la mañana tendremos aquí en este mismo lugar, tendremos trabajando juntos. Y por la tarde, de 4 a 6, tenemos castigo o disciplina. A ver, ¿a quiénes nos han castigado alguna vez? ¿Sí? Castigo o disciplina y desarrollando la estima propia de nuestros hijos. Así que es una temática especial, muy querida para nuestra iglesia, y le damos la bienvenida al pastor para que esté con nosotros. Pastor, Dios te bendiga, gracias. También nos acompaña su hermosa esposa, nuestra hermana Ruth Morúa. ¿Puede levantarse usted, hermana? Colocarse en pie para que los vean los hermanos. Muy bien, y pastor, Dios les bendiga, gracias. Gracias. Buenas noches, familia, ¿cómo estamos? Qué privilegio estar aquí en esta noche, tener la oportunidad de conversar con ustedes un poquito acerca de un tema que me encanta, el tema de la familia. A ver cuántos padres con P hay aquí hoy. A ver, padres con P. ¿Cuántas madres con M? Muy bien, muy bien. ¿Qué se celebra este fin de semana? A ver, el domingo. ¿El día de qué? De los padres. ¿El día de las madres cuándo se celebró? Muy bien, muy bien. Se celebró hace unos días ya, hace un tiempecito atrás. Pues felicidades a los padres, contento de estar aquí. ¿Cuántos padres ya han recibido su regalo por adelantado? A ver. Uno por allá, otro por acá. Realmente todos ya recibimos el regalo por adelantado. En el libro de Salmo dice que el regalo del Señor son nuestros hijos. Así que si usted es padre, significa que ya ha recibido su regalo. Gracias, sí, teníamos la brisa un poco pegando acá en él. Muy bien, el tema de esta noche es un tema interesantísimo. Nos va a dar un comienzo al tema que va a seguir mañana en la mañana y luego dos temáticas más que vamos a tener mañana en la tarde, como se ha anunciado ya. Ser padres no es fácil y quiero comenzar con esto. Ser padres o madre, cuando me refiero a padres a través de este fin de semana me refiero a los dos, padre y madre, tomando en cuenta que hay algunas madres que están siendo padre-madre porque están solas, llevando adelante a sus hijos, y tal vez haya padres que se encuentren en la misma situación. Pero cada vez que yo me refiera a padres o paternidad activa, que es lo que vamos a estar hablando a través de este fin de semana, me refiero a ambos, tanto el papá como la mamá. Siempre que sea posible, es necesario que estén involucrados ambos en la crianza de los hijos. Así que primeramente eso, ser padre no es fácil. Número 2. Usted va a recibir en este fin de semana una cantidad de información que le tomó a psicólogos años estudiarlo y entenderlo. Así que si se siente que es mucha información muy rápido, no se sienta mal, porque eso es lo que va a hacer. Mucha información muy rápido. Basado en eso, yo le voy a dejar las presentaciones que vamos a estar teniendo acá al hermano Elías, al hermano Víctor. Ellos van a tener esa presentación, tal vez en el futuro, si hay alguna petición, se pueden imprimir en PDF o algo por el estilo, para que las personas puedan tener ese material. Si tienen la oportunidad de tomar notas, tomen notas. Vamos a estar presentando desde un punto de vista de enseñanza. ¿Así? Un poquito. Ok, muy bien. Entonces, esas dos cosas. Número 3. Generalmente aprendemos a ser padres cuando ya somos abuelos. Quiere decir que para cuando realmente aprendemos a cómo hacer las cosas, ya los hijos se crecieron. Así que no se sienta mal algunas de las cosas que vamos a estar
compartiendo este fin de semana, usted va a decir, oh, cómo no supe yo eso antes. Ojalá a mí me pasó exactamente lo mismo. Mi esposa y yo llevamos 33 años de casado. Hemos tenido el privilegio de educar 2 hijas, las cuales ya son adultas, y una de ellas ya nos hizo abuelo. Y ahora nosotros estábamos diciendo, ahora es que estamos aprendiendo. Y número 4, y tal vez una de las cosas más importantes que quiero que sepan esta noche, es que ninguna de las cosas que yo estoy presentando aquí esta noche o voy a presentar mañana durante el día y la tarde, son cosas que las inventé yo o que las hice yo, porque ni mi esposa ni yo somos perfectos. Hemos estado aprendiendo a través de nuestra vida y seguimos aprendiendo todos los días cómo hacer las cosas mejores. Muy bien, ¿alguna pregunta? Perfecto, vamos a movernos entonces porque el tiempo es limitado. En el libro de Proverbios siempre es importante empezar con la Biblia porque la palabra de Dios es la única fuente de autoridad completa que existe en este mundo, ¿verdad? Así que comenzamos con la Biblia. Proverbios 22, capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño ¿en qué? En su camino. ¿Y qué va a ocurrir cuando se haga eso? Aun cuando sea viejo no se apartará de él. Si nosotros tomamos el tiempo para instruir a nuestros hijos desde que son pequeñitos, desde el vientre de la madre, no hay que esperar a que nazcan, aún desde el vientre ya se les puede empezar a enseñar ciertas cosas. Se ha comprobado a través de muchos estudios científicos que los bebés ya escuchan. Es más, reconocen la voz de sus padres desde el vientre de la madre. Así que nunca es muy temprano para comenzar la educación. Si nos dedicamos a hacer eso, la promesa es que los hijos van a llevar esa enseñanza con ellos aun cuando lleguen a ser adultos. Y eso es muy importante. Dice Salmo 127, versículo 13, aquí heredad del Señor son los hijos, recompensa es el fruto del vientre. Y es importante que entendamos que nuestros hijos no son nuestros, no nos pertenecen. Nuestros hijos son los hijos de Dios que el Señor nos ha dado para que nosotros hagamos ¿qué? Los eduquemos, los ayudemos a crecer en este mundo y vamos a hablar acerca de cómo hacer eso de la manera más propia posible. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil. ¿Para qué sirve la escritura? Dice aquí. Dice que para la represión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto e enteramente capacitado ¿para qué? Para buena obra. La Biblia entonces nos dice que la palabra de Dios, la cual se nos ha entregado a todos nosotros, es las bases sobre las cuales nosotros debemos de educar a nuestros hijos para que lleguen a ser personas educadas, personas correctas, personas que sepan la diferencia entre el bien y el mal y personas que puedan añadir valor a la sociedad donde ellos están viviendo. Repito eso. La intención es que nosotros traigamos valor a la sociedad donde nosotros estamos viviendo. Ese es nuestro llamado como seres humanos. Traer valor, mejorar las cosas, que donde quiera que nosotros estemos, las cosas lleguen a ser mejor cuando nos vayamos que cuando llegamos. Y también queremos nosotros, por supuesto, educar para que nuestros hijos lleguen a ser lo mismo. He aquí instrucción de parte de Dios mismo. Esta instrucción se la dio Dios a Moisés. La encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, uno de los primeros 5 libros de la Biblia. Estas palabras, que son las palabras de la Biblia, dice que yo te mando estarán en tu corazón. ¿Qué significa eso? Que tenemos que aceptarla nosotros mismos primero, ¿verdad? Eso de decirle a los hijos, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, no funciona. Los hijos aprenden, por ejemplo, y no es lo que nosotros les decimos, sino lo que nosotros hacemos, lo que les dice a ellos qué es lo que ellos deben de hacer. Así que los hijos no aprenden por nosotros decir, los hijos aprenden por nosotros hacer. Así que dice, estas palabras estarán en tu corazón. Entonces dice que las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos, ¿verdad? Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. En otras palabras, la palabra de Dios debe de ser
el centro de educación de nuestros hijos, la base. No significa que no van a estudiar otras cosas como ciencia, artes, manualidades, todas esas cosas son importantes, pero todo tiene que partir de la base o el fundamento de autoridad plena, que es la palabra de Dios. Parte del problema que tenemos en nuestro mundo hoy en día es que queremos que la gente sea buena separada de Dios. Y la palabra de Dios misma dice que sin Dios no podemos hacer nada, ¿verdad? Y todo lo bueno proviene de Dios. Así que si queremos que nuestros hijos sean hijos que lleguen a crecer sanos mental, física y espiritualmente, es mejor que ellos estén fundamentados en la autoridad máxima que existe en este mundo. No importa en qué país usted esté, la autoridad es la misma y funciona de la misma manera. Esa es la palabra de Dios. Muy bien. Hay dos responsabilidades que tienen los padres. Por eso hoy titulé la presentación Las dos caras de la paternidad activa. La idea de paternidad activa es que no es una paternidad reactiva. Quiero clarificar qué es eso. El padre reactivo es un padre que le entregan el hijo en el hospital o donde quiera que nació el niño o la niña, ¿verdad? Y entonces vive una vida reaccionando a lo que el niño hace. El padre activo es un padre que no vive reaccionando, sino que está actuando porque ya tiene en mente qué es lo que quiere que su hijo llegue a hacer cuando sea grande. Y comienza la educación desde que está en sus brazos o aún antes, porque ya tiene en mente, ya desea y sabe qué es lo que el hijo quiere ser. No me refiero a una carrera, no me estoy refiriendo a que usted sabe que su hijo va a ser abogado o médico o bombero o policía. No, me refiero a que usted sabe qué tipo de persona usted quiere que su hijo llegue a ser. Usted ya sabe desde que ese bebé está en el vientre, el papá y la mamá se ponen de acuerdo para saber qué tipo de hijos o hijas quieren llegar a tener cuando ellos crezcan. Y teniendo eso en mente, comienza la educación desde que ese bebé está en el vientre para que llegue a ser aquello, ¿verdad? Si usted quiere comprar una casa el año que viene, usted tiene que empezar a hacer ¿qué hoy? Pues ahorrar, ¿verdad? A no ser que sea millonario. Y si es así, hablamos en un ratico cuando terminemos hoy, ¿verdad? Pero usted tiene que hacer planes. Si usted quiere graduarse de una carrera, ¿qué tiene que empezar a hacer? Estudiar y pasar los exámenes y las diferentes clases. Entonces, si usted desea tener un hijo que sea educado, que sea bondadoso, que sea amoroso, que respete a los demás y que traiga valor a la sociedad donde ese hijo va a vivir, usted tiene que hacer algo al respecto. Usted no puede esperar que eso ocurra, porque no va a ocurrir. Usted tiene que hacer los planes y tiene que entonces seguir esos planes a medida que van pasando los años. Lo que vamos a cubrir este fin de semana son varias herramientas que les vamos a entregar para que ustedes pongan esas herramientas en funcionamiento. Ahora, son herramientas y como toda herramienta, cuando uno usa una herramienta por primera vez, ¿qué pasa? Comete errores, no se dé por vencido. Mientras más utilice estas herramientas que van a recibir durante este fin de semana, más fácil se les va a hacer utilizar esas herramientas. Entonces, hay dos responsabilidades que tienen los padres: el proteger y el ¿qué? Y el preparar a nuestros hijos en la gracia y amor de Dios para que sobrevivan y triunfen en la sociedad en la que ellos viven, siguiendo como ejemplo a Jesús con el poder del Espíritu Santo. Dos responsabilidades: proteger y preparar. Como padres muchas veces hacemos muy bien el trabajo de proteger. Protegemos, cuidamos al bebé, nos aseguramos que no se caiga de la cama, que no se lo lleve el perro en la boca, ¿verdad? Todas esas cosas protegemos, le damos la comida, lo protegemos del frío, lo bañamos si tiene calor, protegemos. Pero el preparar es donde tenemos problemas. Porque vivimos generalmente una vida reactiva, reaccionando. El bebé lloró, ¿por qué llora? El bebé tiene una necesidad, ¿por qué tiene esa necesidad? Y no es que usted va a evitar que el bebé llore,
pero generalmente nos acostumbramos a vivir una vida reactiva cuando Dios quiere que seamos padres proactivos o padres activos en la vida de nuestros hijos. Así que esto es muy importante, proteger, pero también preparar. ¿Preparar para qué? Para que sean buenos ciudadanos en esta tierra y en la venidera, en la que esperamos cuando Cristo venga también. Amén. Muy bien. En 1 Corintios 13, 1 al 2 y 13, 13 leemos: si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo ¿qué? Amor, vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe, de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, ¿qué pasa? No soy nada. Muy bien, hermano. Y ahora dice al final, en el 13:13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. ¿Por qué está este versículo aquí? Porque la enseñanza y la educación de nuestros hijos tiene que hacerse con amor. Es más, tal vez usted está sentado aquí o está conectado con nosotros en pantalla y usted está diciendo, bueno, yo no tengo hijos, no tengo nietos, esto a mí no me sirve, no se vaya todavía. Sí le sirve, porque estamos hablando acerca de relaciones. Y todas las relaciones funcionan de la misma manera. Funcionan igual con nuestros hijos que como van a funcionar con los adultos. Funcionan con el pastor, funcionan con el anciano y funcionan con el otro hermano de la iglesia. Las relaciones todas funcionan de la misma manera. Así que los principios que vamos a tocar en el día de hoy y mañana se aplican a su relación con otras personas también. Nuestro propósito como iglesia es el de proteger ¿a quién? A los hermanos, ¿verdad? Y a nuestra comunidad, porque no somos iglesia de este edificio, somos iglesia de esta comunidad completa. Pero también nuestro propósito es el de preparar también. Y a veces hacemos muy buen trabajo protegiendo y no hacemos buen trabajo preparando. Pero somos llamados como iglesia a preparar a los hijos de Dios para que se encuentren con Cristo Jesús cuando Él venga muy pronto. Amén. Muy bien, entonces, la preparación es dependiendo de en qué sociedad va a vivir su hijo o hija o en qué sociedad vive usted. Si usted va a preparar a alguien para que viva en una sociedad que existe una dictadura, en otras palabras, la dictadura es se hace lo que yo digo y se acabó. Eso es dictadura. ¿Qué necesita ese niño o esa niña? Ese niño o esa niña tiene que aprender a tener miedo, a temerle a sus padres y a obedecer por miedo. Necesita tener obediencia ciega, en otras palabras, sin preguntar por qué. Porque yo digo y se acabó. Es el sistema que es dictatorio. No creer en el libre albedrío, el cual el mismo Dios nos dio a cada uno de nosotros, significa que yo tengo la libertad de tomar mis propias decisiones, aunque esas decisiones me lleven a malas consecuencias. Pero esa es una libertad que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Vamos a hablar un poquito más de eso. Y para vivir en una dictadura hace falta alguien que tenga baja estima propia, que no se sienta que sirve, ni que es importante, ni que pueda lograr nada en la vida. Obviamente, ese no es el tipo de hijo que nosotros queremos tener, ¿verdad que no? Muy bien. Vamos entonces, ¿qué acerca de una sociedad anárquica? Una sociedad donde todo se vale, donde no hay ningún tipo de parámetros y donde cada quien puede hacer lo que le da la gana. Estamos hablando ahora del otro extremo, ¿correcto? Pues entonces, para vivir en otro extremo, la persona necesita una voluntad fuerte, necesita ser violenta, porque en un lugar donde no hay leyes, el que va a sobrevivir es el que sea más fuerte. Como decían cuando yo era pequeño, el que pega primero pega dos veces, ¿verdad? Entonces me decían a mí cuando yo estaba creciendo, habían algunos muchachitos en el barrio que a veces nos fajábamos un poco y a mi papá no le gustaba que yo perdiera las batallas, las fajazones. Me decía, pega primero porque el que pega primero pega dos veces. En una sociedad donde no hay reglas, usted tiene que criar a un hijo que sea violento para que pueda sobrevivir. Significa que tiene que deshacerse de todos los que le llevan la contraria. Es una persona que tiene que ser egocéntrica, en otras palabras, que piense en sí mismo y lo que ellos quieran es lo que vale y lo que ellos creen es la verdad, aunque sea mentira. Eso es una persona que es egocéntrica y una persona que no tenga sensibilidad, en otras palabras, que no le importe cómo se sienten los demás. Te voy a decir la verdad en la cara aunque te duela, no me importa, ¿verdad? Porque la verdad hay que decirla.
esa es una persona que no tiene sensibilidad. Pero tampoco queremos ese tipo de hijos, ¿verdad que no? Porque no vivimos ni en una sociedad donde todo se vale, ni tampoco vivimos en una sociedad donde usted no tiene ningún tipo de decisiones. Vivimos, gracias a Dios, en una sociedad que es democrática, imperfecta en todas partes, pero democrática. ¿Qué es necesario para que un hijo o una hija pueda llevar adelante y llegar a ser una persona fuerte, un líder, alguien que pueda hacer la diferencia donde se encuentra en una sociedad democrática? Necesita tener valor, necesita tener responsabilidad, necesita aprender a cooperar con otras personas, necesita aprender a respetar a los demás y los puntos de vista de los demás, aunque él o ella no estén de acuerdo con esas cosas. Es una persona que tiene que tener una estima propia. En otras palabras, debe de creer que si se propone algo, puede llegar a lograrlo si se sacrifica y hace el trabajo que tiene que hacerse. Es una persona que tiene que tener destrezas académicas. En otras palabras, educarse en las artes, las matemáticas y otras cosas que son necesarias para sobrevivir en este mundo. Es una persona que debe de saber cómo resolver problemas y conflictos con otras. Debe de saber tomar decisiones y debe de tener la habilidad de comunicarse efectivamente. ¿Ya tomaron nota? Porque para que usted llegue a tener el hijo o la hija o el nieto o la nieta o el bisnieto o la bisnieta o el tataranieto o la tataranieta, porque todos formamos parte de la educación, o para ayudar a que los hijos de nuestra iglesia lleguen a ser los hijos que Dios quiere que ellos sean, cada uno de nosotros debe de asegurarse de ayudar a los jovencitos, a los niños que están en esta iglesia, a los vecinitos que están aquí alrededor de esta iglesia, a que puedan adquirir estos diferentes partes o facetas de carácter que ellos tienen. Y eso, mis hermanos, no ocurre solo. Hay que ser intencional. En otras palabras, si usted quiere que su niño sea respetuoso, usted tiene que enseñarlo a respetar. Y como dije al principio que aprenden los niños, por ejemplo, quiere decir que usted tiene que respetar a su hijo antes de que su hijo aprenda a respetar. Vamos a hablar un poquito acerca de eso mañana en la tarde, ¿verdad? Entonces es importante, así que tomando estas cosas en mente, vamos a trabajar esta noche y mañana durante el día en cómo hacer eso. Hay ciertos riesgos, y aquí entramos en la parte de proteger, que se encuentran en una sociedad democrática. Riesgos como por ejemplo el tabaco, el alcohol o otras drogas, el uso o abuso de ciertas cosas que dañan la salud. La violencia es una realidad en la sociedad donde nos encontramos. La sexualidad, y cuando hablo de sexualidad me refiero a sexualidad fuera del matrimonio. Dios inventó el sexo y lo inventó de tal manera que fuera bueno y se pudiera disfrutar dentro del contexto del matrimonio. Pero fuera de ese contexto puede hacer mucho daño, especialmente de la manera en que se utiliza y abusa en este mundo, pornografía y de otras maneras. Esos son las diferentes cosas, los riesgos que existen alrededor de nuestros hijos y nosotros como padres tenemos que buscar la manera de protegerlos de esos riesgos, ¿correcto? Es parte de nuestra responsabilidad el proteger y el preparar, ¿correcto? Las dos caras de la paternidad. ¿Cómo entonces pueden los padres reducir los riesgos? Usted nunca va a poder eliminar los riesgos 100%, es imposible. Para usted eliminar los riesgos 100%, ni que se mude allá a la punta de la montaña solito y no deje que nadie se le acerque. Porque al fin y al cabo algún riesgo les va a llegar allí también. Pero ¿cómo puede usted disminuir o reducir? Número uno y más importante, forjar relaciones firmes con sus hijos. Tiene que haber una relación que sea firme con sus hijos. Y no me refiero a firme de que sea de ímpetu, de que así, aquí esta es mi casa y mientras tú vivas bajo mi techo, tú haces lo que yo diga. Ese es el sistema que es que manda, que exige, no es un sistema que trabaja con el niño, ¿verdad? Pero usted necesita tener el cierto tipo de relación con sus hijos donde ellos se sientan libres de venir y hablarle a usted, de conversar con usted, de contarle sus cosas, sabiendo que al venir a usted va a encontrar oídos dispuestos a escuchar y palabras dispuestas a guiar con amor, con cariño, con
el deseo de que ese niño aprenda y no de que tenga miedo o temor. Número 2, usted necesita desarrollar el carácter y las destrezas personales de sus hijos. Vamos a hablar más de eso esta noche y mañana. 3, hablar persuasivamente sobre los riesgos. Algunos padres no hablan de estos riesgos porque piensan que es un tabú. Déjeme decirle algo, si usted no le habla a sus hijos acerca de la sexualidad, alguien más lo va a hacer y estoy segurito que no lo va a hacer desde el punto de vista suyo como padre. Así que mejor que sea usted el primero que le hable acerca de eso y qué significa y cuál es la manera y el ambiente correcto en el cual se practica, en vez de que venga otra persona y le enseñe algo diferente en otras partes. Le aseguro que si usted no lo hace, alguien más lo va a hacer. Asegúrese que usted sea el primero. Y número 4, filtrar influencias negativas. Vamos a hablar un poquito más de esto, pero hoy en día somos bombardeados por todo tipo de influencia. Usted como padre está a cargo de filtrar esas influencias. ¿Qué es lo que está viendo sus hijos en la televisión? ¿Qué tipo de juegos está jugando su hijo en los juegos de video? ¿Qué acceso a qué tiene su hijo en el teléfono? Si su hijo tiene acceso al internet, de alguna manera sin que usted pueda supervisarlo directamente, usted literalmente le ha dado puerta abierta a todos estos riesgos a la cabeza y el corazón de su hijo sin ningún tipo de filtro. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso porque nuevamente su llamado como padre y madre es filtrar, proteger, cuidar y es nuestra responsabilidad. Es muy fácil darle el teléfono al niño o a la niña para que se quede callado. Pero ¿qué es lo que está haciendo el niño o la niña mientras tiene el teléfono? Si no hay filtros, si no hay límites, no estoy diciendo que no tengan un teléfono, no estoy diciendo que no se le permita usar, pero usted tiene que saber exactamente qué es lo que está haciendo. Tiene que estar en la vista de usted, al lado suyo, no por ahí andando con el teléfono, haciendo quién sabe qué, etcétera, etcétera. Algunas de las cosas que puede hacer. Muy bien. Esferas de factores de protección. Hay diferentes esferas. Imagínese, usted lanza una roca al agua, ¿verdad? Y se hacen varios círculos. Esas son varias esferas que comienzan desde la esfera más cercana, que sería en este caso la esfera de la familia o individual en este caso, y entonces de ahí va creciendo a esferas que tienen influencia sobre sus hijos desde una manera más cercana o más alejada, pero siguen influenciando de todas formas. Individual, ¿cuáles son las esferas de su hijo individual? ¿Qué factores tiene que ser protegido? ¿Verdad? Si es un niño pequeño, le gusta salir corriendo a la calle, usted tiene que poner límites, poner una rejita en la puerta para que no se salga. Si tiene piscina en la casa o un río en la parte de atrás o un lago, asegurarse que esté bloqueado, ¿verdad? Para que el niño no se lance al agua, etcétera, etcétera. Familiar, ¿qué tipo de influencia tiene la familia cercana sobre ese niño? Comenzando con sus padres. ¿Qué palabras escucha ese niño que se repiten en sus casas? ¿Cuál es el tono de voz que escucha ese hijo o hija mientras está creciendo que se utiliza en su casa? ¿Cómo se tratan la mamá y el papá delante del niño en su casa? Ese es el filtro. De esas cosas hay que hacerlas. Los matrimonios enfrentamos desafíos, ¿sí o no? No hay ningún matrimonio que sea perfecto, pero su hijo no necesita saber eso ahora mismo. Su hijo necesita ver y saber que su padre y su madre están siempre en la misma página y que lo que ellos hacen es por el bienestar de ese hijo o esa hija. Lo que pase detrás de las puertas de ese cuarto, mientras ellos tratan de resolver las dificultades y desafíos, queda entre mamá y papá. Los hijos nunca deben de escuchar a sus padres discutiendo el uno con el otro ni maltratándose el uno al otro, porque lo que le estamos enseñando es que esa es una actitud que es aceptada, no solamente es aceptada, es correcta, no solamente es correcta, es la mejor, porque mis padres, que es lo mejor que hay en el mundo, lo están haciendo. Entonces, cuando permitimos que nuestra influencia negativa llegue a nuestros hijos, los estamos preparando para que ellos hagan exactamente lo que nosotros estamos haciendo. Existen también amigos, a medida que van creciendo, hay ciertos amigos que son buenos amigos, pero hay ciertas influencias de amigos
que no son buenos amigos desafortunadamente. Y como padres nosotros tenemos que protegerlos. La escuela, ¿a qué escuela está enviando a usted a su hijo o a su hija? ¿Y qué le están enseñando en la escuela? Usted como padre tiene derecho de saber qué le están enseñando a sus hijos en la escuela y tal vez inclusive derecho a decidir si algunas de esas cosas no son buenas para sus hijos. La comunidad, ¿en qué comunidad vive usted? Es bueno que su hijo ande por ahí solo si está un poquito más crecidito, sin ningún tipo de cuidado. ¿O es la sociedad una sociedad que es peligrosa y que está enseñando cosas que no son correctas? Tenemos la idea, comunidad, sociedad y demás. Sé que es mucho nuevamente, pero son cosas que tenemos que entender como padres. Existen 3 tipos de paternidad. Está el dictador, como ya dije. El dictador exige, dice al hijo, haga esto, y cuando el hijo pregunta por qué, le dice, porque yo lo dije y se acabó. No hay discusión de ningún tipo. El hijo no está aprendiendo, el hijo está aprendiendo a que cuando cualquier persona le diga, haga esto, él tiene que decir, sí señor, sí señora, sin hacer preguntas, sea bueno o sea malo, porque no se le enseñó a tomar decisiones, no se le enseñó a qué era lo bueno y lo malo, se le enseñó a que si una persona mayor dice algo, él tiene que obedecer y se acabó, sin ningún tipo de preguntas. No queremos ese tipo de hijos. Queremos hijos que puedan pensar si lo que se le está pidiendo que haga es lo correcto o lo incorrecto. Está el padre liberal, en otras palabras, el hijo se crea por sí solo, que haga lo que le dé la gana, que acabe con medio mundo, que corra, que rompa, que destruya, que grite, y no hay ningún tipo de control. Ese es el padre liberal. Los padres liberales generalmente viven muchos más años que los otros porque no tienen estrés de ningún tipo. No les importa que se acabe el mundo. Y si el mundo se acaba con sus hijos, mejor todavía, menos problemas para ellos. Y entonces está el padre activo. Queremos que ustedes lleguen a ser padres activos. Nosotros queremos ser abuelos activos, que son padres o abuelos o bisabuelos que están involucrados en llegar a ayudar a sus hijos, nietos, bisnietos a que lleguen a ser el tipo de personaje que ellos quieren que sean. El padre dictador es reactivo, reacciona. El hijo se porta mal y va, le mete una tremenda paliza, decían allá en mi tierra, en Cuba. El que es liberal es reactivo también. Si acaso hace algo, lo hace reaccionando ya cuando el hijo o la hija están haciendo quién sabe qué. Pero el padre activo es un padre que es proactivo, mira hacia el futuro y actúa hoy basado en lo que quiere que llegue a ser su hijo en el futuro. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a eso? Génesis 2, 16 y 17 dice, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente ¿qué? Morirás. Encontramos eso en Génesis. ¿Quién dijo esas palabras? Dios. ¿A quién se lo dijo? A los primeros hijos que tuvo en esta tierra, ¿verdad? Adán y Eva. ¿Qué hizo Dios aquí en este ejemplo? Él les dio lo que ellos necesitaban y les dijo, puedes comer de todo. Y si se hubiera quedado ahí, hubiera sido un padre liberal. Pero como era un padre proactivo, Dios quería enseñar obediencia desde el principio. Así que dijo, puedes comer de todo con excepción de un árbol. Esa va a ser la prueba que te va a ayudar a ti como hijo e hija, Adán y Eva, a aprender a ser obedientes a tu padre, porque la obediencia es importante para que puedas sobrevivir, aprender y crecer de una manera sana en el mundo que yo acabo de poner a tu disposición. Así que Dios desde el principio fue y ha sido y continúa siendo un padre que es activo, proactivo, porque Él sabe qué tipo de hijos e hijas quiere llegar a tener. Dice en Gálatas 5:13, ustedes fueron llamados a la libertad. ¿A qué fuimos llamados? A la libertad, dice Pablo. Y algunos cristianos dicen, pues entonces yo soy libre, puedo hacer lo que me da la gana. Pues sigamos leyendo. Fueron llamados a libertad, hermanos, dice. Solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. En otras palabras, no le des rienda suelta a todos tus deseos carnales. Todos somos humanos. Todos tenemos deseos que no son buenos para nosotros ni para otros tampoco. Entonces Pablo dice, tú eres libre.
Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Él pagó por tus pecados, te compró de la esclavitud del diablo, de Satanás, y te puso en libertad para que tú tomaras ahora tus propias decisiones. Pero eso no significa que te dijo, haz lo que te dé la gana o regresa a la situación que estabas antiguamente. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos? Dice, más bien sírvanse los unos a los otros por medio de ¿qué? Del amor. En otras palabras, Dios nos dio libertad, pero para que llegáramos a vivir una vida que sirva a los demás por amor. ¿Por qué? Porque Dios nos liberó a nosotros por amor. Él hizo el ejemplo. Él primero vino y actuó. Él se hizo hombre siendo Dios. Se humilló. Al él humillarse me está diciendo, Luis, tú no eres mejor que nadie, no importa cuántos títulos tengas, ni experiencias tengas, ni nada. Nada de lo que tú tienes te hace a ti tener más valor que ninguna otra persona. Más bien, humíllate. Siéntete menos que los demás en vez de sentirte más que los demás. Dios lo hizo así. ¿Por qué? Porque es un padre activo. Lo puso como ejemplo. Después de eso que hizo, resolvió nuestro problema. ¿Cuál era nuestro problema? El problema del pecado. ¿Qué hizo Jesús con ese problema? Lo resolvió Él. ¿Por qué? Porque Él era el único que podía resolverlo. Mañana vamos a hablar acerca de resolución de conflictos. ¿Quién es el que tiene que buscar la solución al conflicto? ¿Es el padre o es el hijo? Si es el padre, ¿qué tiene que hacer? Si es el hijo, ¿qué tiene que hacer? Mañana vamos a hablar un poquito más de eso, así que no se lo pierda en la tarde. Muy bien, hablamos entonces que basado en el estilo de paternidad, hay ciertas cosas que se hacen cuando estamos hablando de resolución de conflictos. Y mañana vamos a ir un poco más profundo. ¿Quién fija las reglas cuando el estilo de paternidad es el dictador? Pues es el padre. El padre es el que decide qué es lo que se hace, 100%, todo el tiempo. No importa lo que el hijo piense o sienta. ¿Por qué? Porque el padre lo dice, porque yo lo dije y se acabó, no hay preguntas. ¿Cómo se hacen cumplir las reglas? Recompensa y castigo. En otras palabras, tienes que hacer esto y si no lo haces, te viene la buena chancla, ¿verdad? Te viene el castigo. Y si lo haces, pues entonces no te viene el castigo. Ese es el estilo dictador. El estilo liberal, las reglas las hace el hijo. El hijo decide qué es lo que quiere hacer y cuándo quiere hacerlo y cómo quiere hacerlo. Si el papá le dice recoge los juguetes, el hijo simple y llanamente lo ignora y no recoge los juguetes. Y después usted ve al papá y la mamá recogiendo los juguetes de los hijos. Dándole a decir a ese niño, pues tú vives en un estilo de paternidad que es liberal. En otras palabras, tú eres el que decides qué es lo que tú quieres hacer y nosotros reaccionamos entonces y te servimos a ti. Ese no es el estilo que deseamos tampoco. ¿Por qué? Porque el hijo lo dice así y simple y llanamente las reglas que de la casa y del hogar nunca se cumplen porque el hijo es el que quiere tomar las decisiones y no los padres. En el padre activo, ¿quién implementa o fija las reglas? Los hijos y los padres juntos. Al principio, cuando están bien pequeños, esto no es posible, porque los hijos no saben y no pueden tomar decisiones. Pero a medida que el hijo vaya creciendo, si usted quiere enseñar a su hijo a que aprenda a tomar decisiones correctas, usted tiene que empezar a formar las reglas del hogar junto con sus hijos, para que ellos sientan que son parte del núcleo familiar y comiencen a ver cuál es el propósito de las reglas que se están tomando en el hogar. ¿Por qué? Porque la situación lo requiere. Habrá situaciones en las cuales eso no sea posible, pero la mayoría de las situaciones le va a permitir. Y vamos a usar algunos ejemplos después. ¿Qué ocurre cuando esto se hace? Con consecuencias naturales y lógicas, vamos a hablar de eso, con mensajes de yo, solucionando el problema y alentando a nuestros hijos tanto cuando cometen errores como cuando hacen las cosas correctamente. Vamos a hablar un poquitico acerca del cerebro. Estoy mirando la hora, pero está lloviendo, así que no se pueden ir de todas formas. Pero el cerebro del ser humano, incluyendo el de sus hijos, está dividido en tres partes. Tenemos en lo que se llama el cerebro viejo, que tiene las funciones básicas de supervivencia, conducta instintiva, reacción de lucha o de correr, ¿verdad? Son esas cosas que son naturales.
Son los que mantienen el corazón andando, los pulmones andando, sin que usted esté pensando, tengo que respirar otra vez y después se le olvidó y se está cayendo y dice, es que no he respirado. Usted no piensa de esa manera, el cuerpo simple y llanamente reacciona. Eso todo es hecho por el cerebro antiguo, el viejo cerebro. Está el número 2, cerebro emocional. Allí es donde están las emociones, la memoria y también los vínculos afectivos, cuando hay una conexión de afecto con otra persona, una conexión amorosa. Y está el cerebro frontal, ¿verdad? Que es el número 3, que es el cerebro racional. Es el centro ejecutivo donde se toman las decisiones, cada una de las decisiones que nosotros hacemos, y aún en desarrollo en niños y adolescentes. Es más, estudios han demostrado que el cerebro frontal, ¿verdad? El frontal cortex, no termina de desarrollarse hasta aproximadamente los 24 años de edad. Va en desarrollo, pero no termina aproximadamente hasta los 24 años. Tomando esto en mente, hablemos entonces acerca de la importancia de alimentar y entrenar ese centro ejecutivo, que es el cual utilizamos para tomar decisiones todos los días de nuestra vida. Allí se toman buenas decisiones. Es el centro de empatía. Es el centro donde se consideran las consecuencias. Por eso que a veces usted le dice a los hijos, pero tú no estabas pensando. No, no estaba pensando. Su parte del cerebro que piensa en cuáles son las consecuencias de saltar de un techo sin un paracaídas todavía no se habían desarrollado. Entonces sí, no le diga, ¿qué estabas pensando? No estaba pensando. No está supuesto a estar pensando, especialmente si no se ha tomado el tiempo de enseñarles. Es la parte que regula emociones. Por eso es que los adolescentes a veces están contentos, a veces están tristes, a veces están deprimidos, porque esa parte del cerebro se crea, se fortalece durante la edad de la adolescencia. Y lo que hacen falta, lo que necesitan los niños durante ese tiempo, no es alguien criticándoles los altos y bajos de sus emociones, sino alguien que entienda que está pasando por eso y pueda sentarse, conversar, escuchar y darle ánimo para que pueda seguir adelante y no vaya a demacrarse por eso. Es el lugar donde se encuentra la conciencia propia y también el centro de moralidad, en otras palabras, qué es moral y qué es inmoral. Todas estas cosas están en el cerebro frontal y se van desarrollando a medida que el niño va creciendo hasta la edad aproximadamente de 24 años. Hay 3 tipos de clases de habilidades que tenemos que ayudar a nuestros hijos a desarrollar. Habilidades de crianza y apoyo, habilidades de disciplina, mañana vamos a hablar de eso, y resolución de conflicto también. Claves, 2 claves específicas para el desarrollo de liderazgo en nuestros hijos. Algunos dicen que mi hijo no es un líder. Los líderes no nacen, los líderes se hacen. Usted puede enseñar a su hijo o a su hija a ser líderes desde que son pequeños. ¿Cómo? Enséñelos a tomar decisiones. Enséñelos a que las decisiones tienen consecuencias. Déjelos que tomen decisiones y que se equivoquen y que vuelvan a tratar otra vez después que se equivoquen, porque así es que aprendemos todos. Cuando yo empecé a montar bicicleta, pasaba más tiempo en el piso que en la bicicleta, pero después aprendí. ¿Se imaginan si la primera vez que me caí me hubieran quitado la bicicleta y me dijeron, tú no sirves para esto? Nunca hubiera aprendido. Todo funciona de la misma manera. Ese es nuestro trabajo como padres. Respeto mutuo es importante. Si no aprendemos a respetar los puntos de vista de los demás y quiénes son las demás personas basado en su valor, en quiénes son especialmente como cristianos en Cristo Jesús, vamos a tener muchos problemas desarrollando relaciones con otras personas, incluyendo a nuestros hijos. Y número 2, participación. Tenemos que trabajar juntos con ellos, especialmente a medida que van creciendo. Bernard Muller dijo, el respeto es algo que debes dar para poder recibir. Si tu hijo, tú quieres que respete, tú tienes que respetar a tu hijo. Falta de respeto a los hijos, esto es importante. ¿Cómo le faltamos respeto a nuestros hijos? Gritándoles, poniéndoles apodos en vez de llamarlos por su nombre, ignorándolos cuando ellos piden hablar con nosotros,
Sobreprotegiéndolos significa no dejando que ellos hagan nada porque no queremos que se caigan. No corras porque si corres te caes. No subas la escalera porque te puedes caer. No, sobreproteger es una falta de respeto. Hacer por ellos regularmente lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Y esto se aplica a todo nivel, ¿verdad? Y esperando que se porten mal o su ruina. En otras palabras, tú no sirves para nada, tú eres un tremendo problema, eres un dolor de cabeza y siempre vas a ser así, esperando que lleguen a la ruina. De esta manera le faltamos el respeto. En otras palabras, no le damos el valor a nuestros hijos que ellos se merecen. Recuerden que no son nuestros, son hijos de Dios que Él nos ha dado. Michael Popkin dijo que la participación significa de esta manera. Democracia no quiere decir que uno siempre saldrá con la suya, sino que siempre podrá dar su opinión. El hecho de que vivamos en una sociedad democrática, en una iglesia democrática, en un ambiente democrático, no significa que todo lo que usted quiera se va a hacer, pero significa que usted puede expresar su opinión. Y de allí, pues entonces, la mayoría, de ahí lo democrático, va a decidir qué es lo que se quiere hacer. El respeto mutuo significa que usted va a respetar la decisión de la mayoría, ¿verdad? Aunque tal vez no esté de acuerdo con usted, siempre y cuando, por supuesto, esas decisiones vayan de acuerdo con Dios. Hablamos acerca del estilo de paternidad, pero aquí entra algo que es importante, y es que la paternidad activa va en expansión. La paternidad activa da libertad dentro de un círculo de protección, pero ese círculo tiene que ir creciendo a medida que los hijos van creciendo. Si bien cuando ellos son chiquiticos de brazos no pueden decidir qué ropa se van a poner para ir a la iglesia, cuando crezcan un poquito más y ya tengan ganas y deseos de escoger, usted como padre tiene que darles a ellos ese derecho. ¿Por qué? Porque usted los está enseñando a tomar decisiones a través de ese proceso. ¿Cómo lo hace? Le da opciones. Usted saca las opciones del closet que son adecuadas para ir a la iglesia y le dice al niño, de estas 3 opciones, ¿cuál quieres ponerte hoy? El niño entonces tiene la posibilidad de escoger dentro de las opciones limitadas que el padre y la madre le están dando, porque hay una necesidad en el momento. Hay cierta ropa que es adecuada para la iglesia y cierta ropa que no es adecuada. Lo que usted se pone para ir a la piscina no se lo va a poner para venir aquí a la iglesia, ¿verdad que no? Entonces usted no va a sacar un traje de baño y se lo va a poner delante al hijo, pero usted le va a poner varias opciones. A medida que el niño crezca, usted tiene que incrementar esas opciones hasta que llega un momento donde si usted ha hecho un buen trabajo no va a tener ningún problema de dar libertad completa. El problema es que cuando no hacemos ese trabajo desde pequeño, entonces mantenemos el círculo pequeño porque como no los enseñamos a tomar decisiones correctas, sabemos o tememos que si le damos libertad van a tomar decisiones incorrectas. Entonces queremos tenerlos atrapados. ¿Y qué pasa? Se reviran y apenas pueden se van de la casa. Y entonces es peor porque están solos, sin orientación, no fueron preparados para estar solos y usted no tiene ningún tipo de influencia sobre sus vidas porque su relación se rompió. ¿Entendemos? Tenemos que ir cerrando por el tiempo y justo llegamos al final, así que no vamos a tener que recortar nada. Es importante que usted cuide de sí mismo. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Los padres tienen que sacar tiempo para cuidarse a sí mismos porque el ser padre, especialmente ser un padre activo y proactivo, conlleva trabajo, energía, sacrificio, dedicación. ¿Cómo puedes hacer eso? Tome vacaciones de sus hijos. ¿Cómo es eso, pastor? Búsquese a alguien en la familia o en la iglesia que lo pueda cuidar de vez en cuando por un tiempo corto, mientras usted, su esposo, su esposa se dan una escapadita y se relajan sin tener que estar mirando qué es lo que está pasando con el niño o la niña. Eso no es ser mal padre. El cuidarse a sí mismo es parte de su responsabilidad como padre y madre. Así que saquen tiempo. Haga algo que usted disfrute hacer. Está bien, no se sienta culpable. Si le gusta leer, saque tiempo cada vez que pueda para leer, disfrutar algo que usted quiera. Busque la manera de relajarse. Nuevamente, el trabajo es arduo,
mantenga su salud. Si usted está enfermo o enferma, ¿quién se va a ocupar de sus hijos? Así que saque tiempo para cuidar de su cuerpo y asegúrese de pasar tiempo a solas con Dios. Pastor, no tengo tiempo. Búsquelo, hágalo. Si el niño se levanta a las 5 de la mañana, levántese 10 minutos antes, aunque sea 15 minutos antes, para pasar con Dios. Y usted va a ver que le va a ir mucho mejor. Termino con esto. Jesús en Mateo 11:28 dice a aquellos padres y a todos aquellos que estamos cansados, que ya no damos más. Mira lo que Él dice: vengan a mí todos los que están fatigados y cargados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Qué está diciendo Él? Que aprendamos ¿de quién? De Él. Que soy manso, que soy humilde de corazón. Y dice, y si hacen eso van a hallar descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Que Dios me los bendiga, me los cuide, que el Dios de esperanza los llene de todo gozo, que Él llene sus corazones de paz al ustedes creer, para que así lleguen a abundar en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Oramos? Ora tú. Oremos. Nos ponemos en pie para orar. Oremos. Padre amado, Señor, ser padre no es fácil, y ahora que sabemos todo lo que hay que hacer, menos todavía, pero sabemos que no hay nada imposible para ti, y por consecuencia no hay nada imposible para aquellos que están aferrados de tu mano. Yo te pido, Señor, que a través del poder de tu Santo Espíritu, tú les des a cada padre, abuelo, abuela, miembro de esta iglesia que están aquí en contacto con otros niños, la sabiduría, la paz, la paciencia, el entendimiento necesario para que ellos puedan ser activos y no reactivos, y puedan ser una influencia positiva en los hijos que tú le has dado, los nietos o los hijos de iglesia que todos tenemos, para que ellos lleguen a ser lo que tú deseas que ellos lleguen a ser en este mundo y en el mundo venidero. Pedimos tu cuidado, protección al salir de este lugar, especialmente con la lluvia, que nos lleves de regreso a nuestros hogares y que allí podamos meditar en lo que hemos aprendido esta noche y que el Espíritu pueda ahondar aún más en nuestras mentes para que esto que ha sido aprendido pueda ser puesto en funcionamiento. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.